Chao pueblo, la lluvia de hoy en un minuto, pero no se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. A muchísimas noticias de Calcio Mercato, así que de rápido, pongan atención. Empezamos con que la Juve está en la carrera por Mastantuono, el delantero del River Plate, pero hay muchísima competencia de top clubes europeos. Tiene una cláusula de 45 millones, lo cual lo hace en relativa forma accesible, pero habrá una subasta en cuanto al proyecto deportivo que se le pueda ofrecer al delantero. También pasamos que Juve y Napoli están interesados en Miguel Gutiérrez. Ya habíamos tocado este tema antes, la Juve lo sigue de hace tiempo para cubrir el lateral izquierdo, llega más confirmaciones de esto. Juve está perdiendo terreno por De Winter, con De Winter parecer el Inter estaría muy interesado en él, y la Juve, aunque tenga el 25% de una futura venta, por ende sería más barato para ella, parece estar perdiendo terreno contra la competencia. También hay un contacto entre Juve y Chelsea, por el cual el equipo de Turín estaría pidiéndole a los londinenses el permiso de usar a Renato Veiga para la Copa Mundial de Clubes de este verano y después de eso ver si hay forma de fichar al portugués. También llega la noticia de que la Juve está muy interesada en Donnarumma, quien tiene un año extra de contrato con el PSG. Le habrían ofrecido un contrato de 7 millones al año. El Inter también está interesado ofreciéndole 10 millones al año al portero, quien hoy en declaraciones post partido dijo que si el PSG quiere, él está más de dispuesto de quedarse en París. Pasamos a la parte del banquillo, ya que el Napoli había intensificado sus contactos con Maximiliano Allegri, el cual está siendo llamado a ver en caso de que Antonio Conte deje el banquillo de los partenopeos, y ya saben para dónde parece que podría ir el buen Conte. Y terminamos con la mala noticia que la Juventus Next Gen es eliminada en playoffs al haber empatado 0-0 contra el Crotone, como son las leyes de la Serie C. Quien termina por encima en la tabla de posiciones al final de la temporada regular termina pasando en caso de empate. Una excelente temporada por parte de Brambilla, quien rescató al equipo de estar en fase de descenso a llegar a los playoffs.